Buen día, queridos amigos, hermanos en Cristo, vecinos. Este tercer domingo de Cuaresma estamos siempre gozosos de recibir la palabra, de ver cómo el Señor nos la expone en la Escritura y cómo vemos su vigencia, la sabiduría, la dirección, la orientación que Él le da al pueblo cristiano y a todo el que va a Él. El día de hoy vamos a revisar un tema que llamamos el avivamiento en Samaria. Y los pasajes bíblicos son Éxodo 17 del 1 al 7, Salmo 95, Romanos 11, 5 del 1 al 11 y Juan 4 del 5 al 30. Y este pasaje en la Escritura se llama Jesús y la mujer samaritana. Y nosotros el día de hoy pretendemos ver cómo la vida de esta mujer cambió cuando fue al Señor Jesús y platicó con Él, cuando se dio cuenta a qué vino el Señor Jesucristo a la tierra y cómo el Señor Jesús, al decirle lo que ella había hecho de su vida y en su pasado, le confrontó con una respuesta hacia ese encuentro. Y pues nosotros podemos ver cómo ha sido el estudio de la palabra en este año. Pudimos revisar ya cómo Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, de cómo hubo una manifestación del Espíritu Santo en la vida de Jesús y la voz de Dios nos dice: este es mi Hijo amado y óiganlo, a él oíd. Y así fuimos revisando cómo él inicia su ministerio, cómo él estuvo ayunando y orando 40 días, cómo sufrió las tentaciones de Satanás en el desierto y cómo fue que él venció al enemigo. Él posteriormente hace un llamado a sus discípulos, realiza los primeros milagros en Caná de Galilea, trata con un fariseo que fue Nicodemo, como lo revisamos hace 8 días, y hoy vamos a ver cómo trata con una mujer extranjera, una mujer de Samaria, quien al hablar con Jesús atiende a su diálogo, a su conversación, y después de tener esa confrontación con sus verdades, ella inmediatamente da testimonio de lo que el Señor Jesús hace y comparte con su pueblo y sus vecinos lo que Jesús hizo con ella. Y con la sola frase que les comparte, me dijo todo lo que he hecho en mi pasado. Ella les dice eso a sus amigos y nosotros necesitamos que Él también con nosotros nos diga todo lo que hemos hecho y qué tenemos que cambiar, qué queremos transformar para caminar siempre con Él. Vamos a leer el pasaje. Y rápidamente dice este pasaje así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber,
Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar. Algunos refieren a este lugar como la ciudad antigua Siquem, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Este lugar tiene una larga historia bíblica, como podemos ver, y también nos dice que estaba allí el pozo de Jacob. Este pozo se encuentra allí todavía hasta nuestros días, aunque casi han pasado más de 4,000 años. Y pues Jesús, cansado del camino, así se sentó junto al pozo. Declara este versículo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y Juan nos convence de esa humanidad plena, la existencia humana definitiva de Jesús, tal como Él era el unigénito Hijo del Padre. Él era la palabra hecha carne, era como la hora sexta. Y nosotros, usando la hora judía, sabemos que hubiera sido como a las 12 horas o el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua. Resultaría ser el mejor momento de su vida. Y Jesús le dice: dame de beber. Debió haber asustado a la mujer. Ella se dio cuenta que Jesús era judío, porque la mayoría de los judíos ni le hablarían a un samaritano, mucho menos pedirle un favor, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Algunos creen que Juan era el único discípulo que se quedó
Era costumbre suya de no mencionarse a sí mismo cuando relataba estas experiencias, aunque él estuviera presente. Y la mujer samaritana le dice, dos corazones aislados se encuentran. El suyo aislado por la santidad, porque él estaba separado de los pecadores. El de ella por el pecado, porque ella estaba separada de la sociedad. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella se quedó perpleja porque él se dirigió a ella y mucho más cuando le pidió un favor, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Se refiere a la hospitalidad, porque las compras y ventas acostumbradas se llevaban siempre a cabo. Sin embargo, Jesús no tenía esta animosidad. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, Jesús es ese don y únicamente Él proporciona la salvación. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Ella está tan cerca a la vida eterna, sin embargo, en ese momento está tan lejos. Tú pedirías de Él y Él te daría agua viva. Él le pide agua para satisfacer su sed física. En cambio, Él le dará agua viva, que se refiere a la salvación que satisfaría para siempre su sed espiritual. Esa sed espiritual que todos nosotros tenemos y que es urgente que seamos saciados. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella tenía razón, el pozo era muy profundo, pero él se refería al pozo espiritual. ¿Y de dónde pues tienes el agua viva? A ella le parece fascinante la frase agua viva. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Su énfasis siempre era de Jacob, como lo era en la mayoría de los samaritanos. Jesús tendría que apartarla de eso sin denigrar a Jacob. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Presenta una de las declaraciones más simples, comunes y a la misma vez profundas que jamás se haya pronunciado. Las cosas del mundo nunca pueden satisfacer nuestro corazón. Las cosas del mundo no satisfacen la vida humana y no importa cuánto tengas o cuánto se adquiera, pero quien quiera que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Para siempre será saciado. Y quien quiere decir exactamente lo que dice, aceptar a Cristo colma para siempre la sed espiritual. Y más el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo lo que el mundo o la religión ofrece pertenece a lo externo, a lo pasajero, a lo temporal. Pero lo que Jesús da tiene que ver con el centro mismo de nuestro ser y es una fuente permanente, una fuente perenne. La mujer le dice, Señor, dame de esta agua, dame esta agua. Ella ya tiene un poco de entendimiento, aunque no mucho, de lo que Jesús está diciendo. Ella persigue que el agua del cual él había dicho literalmente, sino que se refiere más bien a algo que es totalmente distinto, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ella ya sabe que el agua del cual él habla no se puede sacar del pozo de Jacob, sino que él se refiere a un asunto espiritual. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá.
Una profesión de fe en Cristo que ignora el tema del pecado, la santidad de Dios, la espiritualidad de la adoración como algo distinto de las ceremonias sacerdotales, de la necesidad del perdón y de la condición de confiar en un Salvador expiatorio y revelado. Tal profesión no tiene valor alguno. Verso 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Presenta una verdad, pero solamente a medias, solamente en parte. Le dice Jesús: bien has dicho, no tengo marido. Llega al fondo del asunto, al fondo de su problema, que se trata de su vida doméstica y espiritual, y hace notar su problema y la solución. El Señor Jesús siempre nos da esperanza, siempre nos da una salida, y siempre Él quiere estar con nosotros en esa salida, porque 5 maridos has tenido. Tuvo que haberle causado gran sobresalto, gran expectación de que ella fuera conocida en su pasado por el Señor, especialmente considerando que ella sabía que Él no la conocía. Además, los samaritanos adoraban a 5 dioses. Entonces Él le iba a mostrar que su adoración de 5 dioses paganos tenía mucho que ver con sus problemas domésticos de haber tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. El hombre con quien ella estaba viviendo no era su marido, es decir, ni era uno de los 5. Le dice la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Tenía que ver con la creencia de los samaritanos y su interpretación de quién era el Mesías. Nuestros padres adoraron en este monte. Se refiere al monte Gerizim, cuando a unos 80 kilómetros, unas 50 millas al norte de Jerusalén, en cierto sentido, ellos adoraban este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Ella admitió que Jesús llenaba el requisito del perfil del gran profeta, quien vendría como Moisés. Y le dice Jesús: mujer, créeme. Él le dice a ella que debe escuchar con mucho cuidado lo que Él está diciendo, y luego debe tomar una decisión de creerle. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Calvario, que abolió todo el sistema judaico, introduciría una nueva manera de adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Él no andaba con rodeos en cuanto a sus palabras, con claridad diciéndole que la manera de adorar de los samaritanos no tenía validez con Dios. Lamentablemente lo mismo se puede decir de la mayoría de las personas en la actualidad. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús, nuestro Dios, es santo y Él no busca adoración. Él está buscando adoradores santos. Y como se ha declarado, el Calvario haría posible un diferente tipo de adoración. Y dice: porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Y mediante la palabra busca, quiere decir que los tales no se hallan fácilmente. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad,
es necesario que adoren. El hombre adora a Dios a través y por medio de su espíritu personal, lo cual se manifiesta por el Espíritu Santo. Y de otra manera no es la adoración que Dios aceptará. Le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Los samaritanos habían adoptado la palabra hebrea, Mesías, y ellos estaban buscando su venida. Cristo quiere decir el ungido, y cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Le dije Jesús, yo soy el que habla contigo. No es nada menos que maravilloso lo poco que Jesús se reveló a Nicodemo, con la excepción de que fue una manera velada, pero franca, y claramente se revela a sí mismo a esta mujer samaritana y un alma buscadora de a quién quiere adorar ella. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Quiere decir que ellos reprimieron su asombro por esas acciones de Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Por lo tanto, una mujer llegó a ser la primera predicadora del Evangelio a las naciones gentiles, y su prédica fue tan eficaz que se produjo un avivamiento en Samaria. Y dijo a aquellos hombres, se refiere al hecho de que ella fue directamente a los líderes de la religión samaritana en particular. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. El cristianismo no es una filosofía ni una religión. Es realmente, como se mencionó, un hombre, el hombre Cristo Jesús. ¿Podrá ser este el Cristo? Su pregunta presupone que, como se mencionó, sus propios conciudadanos samaritanos buscaban a un Mesías. Por último, el verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El Espíritu Santo sabía que había corazones sedientos en este lugar, y por eso le indicó a Cristo que pasara por Samaria. Es un pasaje largo, como podemos ver, pero a través de él nosotros vemos cómo el Señor atendió a todas las personas que hablaron con él, que fueron a él, a todas las personas que le vieron. Él estuvo con los necesitados, les dio esa atención, les dio esa enseñanza, buscando que le conocieran para que ellos también tuvieran salvación. Los llevó al punto en el que se encontraran para que vieran lo que ellos habían hecho, el pasado que ellos traían y la necesidad urgente de caminar con un Salvador, lo que han sufrido por su pecado y cómo salir de esa situación de tinieblas, de oscuridad, y en la que han estado muchos años. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿necesitas que Jesús te diga lo que has hecho en un lenguaje natural, o aún estás confundido por el lenguaje religioso? El Señor nos habla directamente en un lenguaje espiritual que nos aclara nuestra realidad. Podemos aplicarlo como el Señor hasta nuestros días nos perdona y tiene la paciencia de explicarnos que aún cometiendo 5 o 6 equivocaciones causadas por nuestra voluntad, por nuestra decisión de pecar, Él con un lenguaje natural nos entiende, nos saca de ese lenguaje religioso que nos confunde
y nos aumenta la confusión y nos da claridad en el estado espiritual que nosotros vivimos para tener salvación. ¿Y qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que cambiar? Toda esa necesidad espiritual solo puede ser saciada por el Señor Jesús, y solo Él puede darnos una vida nueva y nos da ese poder de experimentarla. Jeremías 23:3 nos dice que Él es el agua y nos dice quién es el agua, la palabra. Él solo puede calmar nuestra sed. El Señor, vemos en este pasaje cómo le habla con amor, con respeto, y cómo el Señor Jesús puede quitarte esa tristeza, ese maltrato, ese desprecio, incluso el desprecio por ser mujer, y darle la oportunidad de testificar, aún siendo mujer, y le quita esa soledad y le dice, es el momento de adorar a Dios en espíritu y verdad, dejar la carne, y el Señor Jesús llega. Él es el Salvador del mundo, el esperado por siglos, quien puede traer paz, puede traer esperanza, consuelo, ayuda, y como Él es el único medio de saciar nuestra sed. Él le deja llevar el mensaje a sus amigos, a su familia, y también para que ellos sean saciados de esa sed, la sed también de dar testimonio. Una, una sola persona usada puede cambiar la vida de la colonia donde estás, la vida de tu familia, la vida de la ciudad, y el Señor nos da esa oportunidad. Él no se admira, no se espanta de mi pasado, y nos sigue dando una nueva oportunidad. A ella le concede saber el que Él es el Cristo. El Señor Jesús a Nicodemo no le dijo esta verdad así tan evidente, tan clara, pero a esta mujer le dijo, yo soy el que habla contigo. Y nosotros sabemos en qué condición hemos vivido, lo que hemos sufrido, pero al Señor Jesús le agrada que vayamos a Él, y Él nos saca de nuestra confusión. Él puede perdonarnos, y sabemos que este es el testimonio que le podemos dar a todos, que si vamos a Él, Él nos escuchará, Él podrá sacarnos de nuestros problemas, porque Él entiende lo que nosotros somos. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por este pasaje, aunque extenso, Señor, nos permite ver nuestra realidad, la necesidad, Señor, de ser cambiados, de ser transformados, y porque reconocemos la cantidad de pecado que hemos cometido. Señor, sacia nuestra sed espiritual y permite que también, después de ser saciados, le compartamos a los que nos rodean que tú eres el que sacia y el que resuelve nuestra necesidad. En el poderoso nombre tuyo oramos. Amén.